¿sí? Entonces, en esta versión descriptiva lo que se busca es complementar algunos temas que en la sesión en las sesiones pues, del semestre pasado no se alcanzaron a ver y que de cierta manera pues tienen un nivel de complejidad un poco mayor en sentido de que ya no van a ser ejercicios, bueno, hasta cierta parte del semestre sí, vamos a retomar algunos temas del semestre anterior, pero en la gran mayoría del semestre pues vamos a ver ya unos temas que están relacionados con el desarrollo de las vistas del objeto, pero de manera auxiliar, es decir, ajenas ya a la vista frontal, superior, lateral izquierda, lateral derecha e inferior. Y para eso pues se debe seguir una serie de pasos o una serie de procesos que se deben tener en cuenta muy en detalle, puesto que si no se respetan y si no se realizan de la manera adecuada, el ejercicio final pues no va a ser satisfactorio. Entonces, bueno, se les trae como es ya común el programa de la asignatura, sí, descriptiva 2, ustedes son el grupo 2, el código de las asignaturas es 4120, a diferencia de la materia del semestre pasado, pues en este semestre solo son 3 horas semanales, ¿sí? Es decir, también se va a hacer un recorte pues a la intensidad horaria, pero se busca que pues dentro de esas 3 horas ustedes también fortalezcan el desarrollo de ese horario con un trabajo en casa, ¿sí? La geometría descriptiva es un conjunto de técnicas geométricas que permite representar el espacio tridimensional sobre una superficie bidimensional, ¿no? Por tanto, mediante la lectura, ¿sí? Adecuada de este tipo de ejercicios, se posibilita resolver problemas espaciales en 2 dimensiones, de modo que se garantiza la reversibilidad del proceso. Esta es una parte de las matemáticas mediante la cual se estudian las propiedades y las medidas de las fuerzas en el plano y el espacio. La geometría descriptiva es muy importante porque nos permite representar y pasar de un plano bidimensional a un plano tridimensional en los objetos. Estos nos ayudan en la solución de problemas mediante las proyecciones, ejercitando nuestra imaginación y la importancia que representa la geometría descriptiva en la forma del estudiante, en la formación del estudiante de diseño industrial, es la ejercitación de la visualización de objetos mediante sus planos de proyección y los problemas de ingeniería que se presentan podrán ser resueltos con la práctica de agudeza visual y la imaginación del estudiante con su respectiva representación o su descripción. El objetivo general es manejar el concepto de la imagen bidimensional como herramienta de gran aplicación en el campo profesional, teniendo en cuenta que el dibujo ortogonal, ¿sí? Que el dibujo ortogonal facilita toda la información necesaria y detallada de un objeto en el espacio. Como objetivos específicos, pues buscamos 4, que son capacitar al alumno para emplear e interpretar los sistemas y modos de representación en espacio y habitualmente en el diseño. Capacitar al alumno para deducir la verdadera forma y magnitud de los objetos representados en estos sistemas y modos, en particular a partir de la representación en sistema diédrico. Reforzar los conocimientos del alumno respecto a las propiedades geométricas en las líneas, cuerpos, superficies y superficies empleados con más frecuencia en arquitectura, bueno, y en el diseño también. Y capacitar al alumno para resolver gráficamente los problemas geométricos relacionados con dichos cuerpos, líneas y superficies. La metodología, pues, ya se viene diciendo que estamos a puertas de volver a las aulas de clase, ¿sí? Es mucho más fuerte, pues, la teoría de que vamos a volver a clase. Sin embargo, hasta que eso no suceda, pues, seguiremos trabajando de manera virtual como lo hemos venido haciendo durante estos semestres anteriores.
Además de eso, la idea es trabajar talleres de aplicación de tipo teórico-práctico y dirigidos sobre dibujo técnico de producto industrial y descriptiva. Es decir, ahora vamos a trabajar más el producto industrial. Se trabajará asesorías por parte del docente a proyectos individuales y o grupales de estudiantes. Se trabajarán también actividades autónomas de los estudiantes, programación de sus actividades extra clase para los proyectos de dibujo de producto descriptiva y culminación de las actividades de los talleres de aplicación a desarrollarse en clase. Además, se desarrollarán consultas, informes o avance final, bueno, si el profesor lo requiere para esos proyectos que van a desarrollar. Y como recursos materiales, pues vamos a tener el computador, la plataforma de Zoom, pero también ustedes van a utilizar pues allá su paralela, su mesa de trabajo, ¿sí? Esto pues lo mencionamos, aulas dotadas con mesas, pues si se da el caso de que volvamos el próximo semestre, ¿sí? Materiales de dibujo, escalímetro, instrumentos de medición, reglas, escuadras paralelas, lápices de dibujo técnico, cinta de papel, papeles especiales, bueno, entre otros aspectos. Criterios de evaluación. Igual, chicos, que el semestre pasado. O sea, vamos a desarrollar 3 bitácoras, ¿sí? La primera vale el 30%, la segunda vale el 30% y el trabajo final vale el 40%, ¿sí? Compromisos asumidos, comando se valorará y evaluará los resultados de trabajo de mayor o menor logro en los objetivos de aprendizaje y los criterios técnicos para su desarrollo. Y tenemos a continuación ya el contenido temático relacionado con que las 4 primeras semanas vamos a fortalecer, vamos a darle, como quien dice, una continuidad al semestre anterior con el tema de INASA, pero ahora va a ser mucho más enfocado a productos de diseño industrial, ¿cierto? Entonces, le van a tener que obtener, que desarrollar los planos, ¿sí? Técnicos, pues qué sé yo, una licuadora, una batidora, ¿sí? Quizás en la clase de hoy y la próxima clase sí, como para retomar el tema, van a ser pues sí piezas técnicas, pero la semana 3 y 4 se van a hacer esos productos industriales. Luego en la semana 5 entregamos esa primera carpeta de ejercicios con un valor del 30% y de allí seguimos con ese tema complejísimo que se llaman proyecciones auxiliares. Va a haber pues un acompañamiento en cuanto a la explicación, ¿sí? Y vamos a empezar pues con unos ejercicios muy básicos de 3 vértices. Bueno, los ángulos dependerán también bueno, el ángulo no tiene en sí tanta complejidad, más bien es el número de vértices y posteriormente iremos aumentando el número de vértices. Entonces, 3, 5, 7 vértices, 12 vértices. Con un grupo pues alcanza a llegar hasta 27 vértices, ¿no? Habrá que ver con ustedes si alcanzamos a desarrollar todo eso. 15 vértices vamos a volver a hacer y la entrega final pues va a ser muy parecido a esto. Vamos a hacer 20 vértices y quizás lleguemos hasta 22 vértices. Entonces, con eso terminaríamos. Y evaluación final. Entonces, a la semana 12 entregarán también de manera parcial la segunda bitácora con los ejercicios que se hayan desarrollado y de allí pues los ejercicios finales que serán ya un nivel avanzado pues del tema de proyecciones auxiliares. ¿Listo? Hasta obtener en la semana 18, no, dejémosla en la 17 porque la 18 es carga de notas a la plataforma.
Listo, chicos. Entonces, esta sería la programación. Pues aquí tienen la bibliografía. No sé si tengan alguna inquietud o alguna duda. Chicos, ¿se durmieron? Profe, buenos días. Los trabajos son individuales, ¿verdad? Sí, va a ser todo individual. Bueno, eso también hay que aclararlo. Todos los trabajos son individuales, ¿sí? El asunto aquí es que tienen que desarrollar, tal como trabajamos el semestre pasado, sus ejercicios en casa, ¿sí? Y estos tienen que ser cargados, pues, a ser recopilados en una bitácora y finalmente, pues, escaneados, pues, por el tema que es escaneados por pues, alguna plataforma, ¿no? Alguna aplicación que sirva para desarrollar el escáner de esos ejercicios, unidos todos en un solo archivo por cada bitácora. Sí, la idea es pues como sé, por ejemplo, es el caso, ¿no? Del primer corte, ustedes van a presentar, de pronto van a tener 3 ejercicios para presentar o 4 ejercicios, entonces esos 4 van escaneados y el día de la entrega me los envían al correo unidos todos, ¿sí? Los ejercicios, ¿sí? La idea, y después sí, así lo mismo, en el segundo corte lo mismo y en el tercer corte lo mismo. Yo ya les daré las indicaciones para que luego envíen esos archivos a mi correo. ¿Algo más? Espera un ratito. Listo, chicos. Entonces, para continuar, vamos a revisar un poco del tema, la presentación de ese tema de INASA, como para que no sé si aquí hay alumnos que de pronto no vieron el semestre pasado conmigo. Pero la idea es pues poder retomar. A ver, sí. Les explico nuevamente esta presentación. Sé que ya la gran mayoría de ustedes la tiene, sí, pero pues esta es como quien dice la raíz de todas las cosas sobre esta materia. En ese sentido, no se olviden, sí, que el sistema europeo y el sistema americano, pues es el que, como quien dice, manda la parada en este asunto. Y la idea es que ustedes comprendan que ese sistema europeo y el sistema americano se desprenden de esa norma UNE 103282 como principios generales de representación, y acá pues en América es la ISO 12882, ¿sí? En ese sentido se denominan vistas de un objeto a las proyecciones ortogonales del mismo sobre 6 planos dispuestos en forma de cubo, ¿sí? También se podrían definir las vistas como las proyecciones ortogonales de un objeto según las distintas direcciones desde donde se observa. Entonces, para recopilar, ustedes se ubican de manera frontal en el objeto, ¿sí? Este es el objeto de estudio. Ustedes se van a ubicar de manera frontal, puede ser, todo depende desde donde se ubique el observador. En este caso está ubicado aquí, mire, ¿sí? En esta parte de aquí, ¿sí? Pero si como vista frontal el observador decide ubicarse acá, la disposición de las vistas va a cambiar, ¿sí? Entonces, todo dependerá de esa vista de alzado. Es por eso que cuando yo les pongo los ejercicios a ustedes, generalmente siempre pongo una flecheta indicando que esa es la vista de alzado, ¿sí? O la vista frontal. ¿Por qué? Porque con ese
con ese pequeño detalle, uno empieza a levantar o a alzar pues todas las vistas solicitadas relacionadas con la vista frontal, la vista lateral izquierda, la vista de planta, la vista lateral derecha, la vista posterior y la vista inferior, obteniendo como resultado 6 vistas, ¿sí? Que en la norma ISO o en la norma UNE se representan como un sistema ortogonal de vistas, ¿sí? Entonces, si situamos al observador según las 6 direcciones indicadas por las flechas, ¿sí? Empezando por A, obtendríamos las 6 vistas posibles de un objeto, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito. En sistema de proyecciones auxiliares, el asunto cambia. ¿Por qué? Porque ya no va a ser tan rígido y tan lineal el tema de la producción de las vistas, sino que, por ejemplo, yo ya no voy a ubicar al observador en el punto A, sino que lo voy a cambiar de ángulo y va a estar entre D y A. ¿Sí? Entonces, a eso se le va a denominar vista auxiliar, es decir, puede ser que la vista principal ya no sea A, sino que es esta vista donde yo estoy poniendo el objeto, ¿sí? Es decir, lo que yo estoy viendo como perspectiva. El resultado para obtener las vistas auxiliares de ese objeto es muy complejo, ¿sí? Y es por eso que le vamos a dedicar pues mucho, casi todo el semestre a eso, ¿sí? Pero volviendo pues al tema básico, vamos a hablar entonces solo de una vista frontal o alzado, vista superior o de planta, ¿sí? En vista frontal o alzado, por ejemplo, miren, en A se va a ver este detalle de aquí, ¿sí? Esto que está en verde, este detalle de acá que también está en verde y este detalle del plano que está en amarillo, se lo ve así, porque también se lo alcanza a ver en otra vista, ¿sí? Nada más que el resultado va a ser que no lo van a ver en plano inclinado, sino que hagan de cuenta van a ver solo otro rectángulo en la parte inferior. Pero son solo esos 3 elementos que se alcanzan a ver en vista frontal. Luego en vista superior, miren, lo que era el plano inclinado de A también se va a alcanzar a ver en la vista superior, ¿sí? Entonces se alcanza a ver esta L cruzada o L volteada, ¿sí? En rojo, y se alcanza a ver ese plano inclinado que también se miraba en A, ¿sí? Pero no se lo ve como plano, sino que se lo ve como un rectángulo, ¿sí? Luego en vista lateral derecha se ve lo que es azul, ¿sí? O perfil derecho. Miren, esta parte que está en azul y esta parte de acá que también está en azul son los únicos elementos que se miran en lateral derecha. En lateral izquierda, perdón, en lateral derecha, es decir, es en C, se vería una superficie cuadrada, pero tendrían ustedes que trazar las líneas punteadas porque detrás de eso hay unas aristas que se deben trazar, ¿sí? Y en lateral derecha, sí es esta parte azul que ustedes están viendo aquí. En vista inferior también van a ver la superficie plana del cuadro, ¿sí? Pero saben que detrás de esa superficie plana, pues hay unas líneas punteadas que se deben trazar porque están detrás de esa línea, de esa superficie, ¿sí? Y en vista posterior, la vista de atrás, ¿sí? También lo mismo. Van a ver casi lo mismo de la vista frontal, pero en línea punteada. ¿Por qué? Porque detrás hay nada más una superficie plana. Luego, y no se olviden de esto, chicos, el paralelismo y la proporcionalidad, tanto en este tipo de sistemas de NASA como en vistas auxiliares, es fundamental, ¿sí? Paralelismo con el hecho de que estas líneas proyectadas jamás se van a unir, siempre van a tener la misma distancia en diferentes puntos, ¿sí? A eso se le denomina paralelismo. Proporcionalidad, que todas las vistas deben estar relacionadas con el objeto. Ninguna vista puede ser de mayor tamaño, de menor tamaño, y no pueden estar corridas, sino que tienen que estar relacionadas con las líneas paralelas de proyección. Y el verdadero tamaño de las vistas paralelas a los planos de proyección, pues está relacionado con el objeto que se está proyectando. La representación por medio de vistas ortogonales presenta ventajas en la sencillez de ejecución y en la posibilidad de tomar medidas claras y exactas en las vistas empleadas. Cuando tenemos el objeto, ¿en base a qué seleccionamos la vista principal? O sea, ¿qué hace que nosotros seleccionemos como vista principal
esta vista o esta de acá o la de acá, ¿sí? La vista más característica del objeto debe elegirse como vista de frente o vista principal, ¿sí? Esta vista representará al objeto en su posición de trabajo y en caso de que pueda ser utilizable, en cualquier objeto se representará en la posición de mecanizado o montaje. Se habla de mecanizado o montaje cuando ustedes, por ejemplo, van ya a materializar al objeto, ¿sí? Por ejemplo, esta pieza y quieren hacerla, pues, como un objeto real, ¿sí? El centro de mecanizado o la máquina que va a mecanizar a esta pieza les va a exigir que determinen cuál es la vista frontal del objeto, ¿sí? Porque con base en esa vista frontal, el centro de mecanizado, ¿sí? 3D podrá empezar a desarrollar la fabricación del mismo. En ocasiones, el concepto anterior puede no ser suficiente para elegir la vista principal de una pieza y en estos casos se tendrá en cuenta los principios siguientes. Conseguir el mejor aprovechamiento de la superficie del objeto, ¿sí? Que la vista frontal elegida presente el menor número posible de aristas ocultas, ¿sí? Es decir, entre mayores aristas tenga el objeto, pues va a ser la que más se represente. Entonces, por ejemplo, en este caso, si pongo la vista frontal desde este lado, ¿sí? Voy a tener que contar. Entonces tengo una arista, dos aristas, tres aristas, cuatro aristas, cinco aristas, seis aristas, ¿sí? En este arista de acá, entonces tengo una arista, dos aristas, tres aristas, cuatro aristas, cinco aristas, seis aristas, siete aristas, ocho aristas, ¿sí? En la arista de arriba, entonces tengo una arista, dos aristas, tres aristas, cuatro aristas, cinco aristas, seis aristas. Entonces, quizás en este caso la vista frontal tenga que ser esta de acá. ¿Por qué? Porque tiene más aristas. ¿Sí? Y que nos permita la obtención del resto de vistas de plantas y perfiles lo más simplificadas posibles. ¿Listo? Como se les había dicho el semestre pasado, pues existe la norma europea y la norma americana, ¿sí? Métodos de proyección en primer cuadrante y métodos de proyección en tercer cuadrante. Para la disposición de las diferentes vistas sobre el papel se pueden utilizar dos variantes de proyección ortogonal, que es la europea o americana. En ambos métodos el objeto se supone dispuesto dentro de un cubo, sobre cuyas 6 caras se realizarán las correspondientes proyecciones ortogonales, ¿sí? La diferencia es que ustedes tienen al cubo, ¿sí? Para poder proyectar a las vistas, pero hay una diferencia y es que ustedes o se ponen dentro del cubo para obtener las vistas, ¿sí? Por ejemplo, en el sistema europeo ustedes tienen que, como observador, hacer parte o estar dentro del cubo de proyección, ¿sí? Y en el sistema americano, ustedes se salen del cubo de proyección. ¿Sí se dan cuenta? Una cosa, en el europeo tienen que estar dentro del cubo de las líneas proyectadas y en el otro tienen que estar por fuera. Esperen un ratito. Entonces, la diferencia es el punto de observación, chicos. No se olviden de eso. Y para la norma europea, pues es la ubicación al interior del objeto, ¿sí? El objeto se encuentra entre el observador y el plano de proyección. Miren, aquí está el objeto, ¿sí? Se encuentra entre el observador y los planos de proyección. Miren, aquí está el plano de proyección.
Y en la norma americana, el plano de proyección es el que se encuentra entre el observador y el objeto. Entonces, este plano de proyección, esto que ustedes ven en azulito aquí, se encuentra entre el objeto y el observador. ¿Listo? Una vez realizadas las 6 proyecciones ortogonales sobre las caras del cubo y manteniendo fija la cara de la proyección de la vista frontal, se procede a obtener el desarrollo del cubo, que como puede apreciarse en las figuras, es diferente según el sistema utilizado. ¿Sí? Entonces, miren, ustedes, ¿qué han hecho aquí en sistema europeo? Dentro del objeto, ¿sí? Como observadores, empiezan a proyectar, ¿sí? En las diferentes caras, las vistas, ¿sí? Y cuando despliegan de manera bidimensional esas caras, ¿sí? Este va a ser el resultado, miren, desplegado, ¿sí? Ya esto se le denomina, con este símbolo, no se olviden, norma europea, ¿sí? Ya la norma americana, en cambio, miren, es lo mismo. Ustedes han proyectado las vistas entre el objeto y el observador, ¿sí? Sobre todo esta vista frontal. Anteriormente la vista frontal daba en esta cara de acá, ¿sí? Ahora me da en esta cara de acá, ¿sí? Y despliegan de manera bidimensional todas esas vistas, obteniendo como resultado este ejercicio. No se olviden el símbolo, ¿sí? Entonces, se obtienen estos ejercicios. Determinando el sistema europeo, ya en un caso práctico, ¿sí? El máximo número de vistas a obtener es 6 vistas, ¿sí? Con tan solo 3 vistas, frontal, superior y lateral izquierda, se obtiene la información deseada y estas serán las 3 vistas principales. ¿Cómo se obtienen esas vistas? Entonces, miren, en sistema europeo, el símbolo de representación de ese sistema es este cono y esta vista lateral del cono, ¿sí? Y se requiere la vista frontal, la vista superior y la vista lateral izquierda. Entonces, tal como ustedes lo visualizan aquí, van a proyectar acá la vista frontal, ¿sí? En esta superficie, la vista lateral izquierda en esta y la vista superior en esta. Obteniendo este resultado, miren. ¿Sí? Se define la vista frontal, se define en el primer cuadrante. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de cuadrantes? Entonces acá tenemos el primer cuadrante, ¿sí? El segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuadrante cuarto va a ser pues para líneas de proyección. En sistema europeo la vista frontal va en el primer cuadrante y la vista superior va en el tercer cuadrante, ¿sí? La vista lateral izquierda se ubica en el segundo cuadrante. Y en el sistema americano, la disposición cambia, se requiere frontal superior y lateral derecha y el símbolo va a cambiar también, ¿sí? A diferencia del sistema europeo, la frontal ya no se ubica en el primer cuadrante, sino que se ubica en el tercer cuadrante y la superior se ubica en el primer cuadrante, dando como resultado que siempre al lado de la frontal va a ir la vista lateral derecha o la vista lateral izquierda, de acuerdo pues al tipo de sistema solicitado. En este caso, la lateral derecha va a ir en el cuarto cuadrante. Listo, y dependiendo pues la complejidad, se van a requerir el número de vistas, ¿sí? Ustedes ya comprenderán cómo se obtienen pues, el desarrollo de todas esas vistas y el resultado final. ¿Listo? Y pues las vistas necesarias y suficientes son para una vista la frontal, para 2 vistas la frontal y la superior son las protagonistas o la frontal y lateral. Para 3 vistas, las vistas principales, frontal, superior, lateral izquierda y más vistas hasta máximo las 6 posibles a lograr. ¿Listo, chicos? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a dejar un ejercicio para que ustedes empiecen como
como a recopilar esa información, pues va a ser un ejercicio muy básico. Y luego de ello ya vamos a proceder pues a hacer las piezas ¿qué es? Las piezas las piezas de diseño industrial, ¿sí? Los objetos de diseño industrial. Listo, entonces ahorita les paso la información al grupo y ustedes obtienen ya dos ejercicios, uno en DIN y otro en ASA, como para que retomen la información y puedan lograr el objeto. ¿Listo? Me esperan un rato. Profe, ¿puede porfa enviar el link del grupo aquí al chat? Es que yo no estoy en el semestre de ellos y tampoco en el grupo. Vale, Angie, es cierto, no lo hemos creado. Espérame un ratito.